Nicola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Javiera. Bien, estamos bien. Acabo de finalizar mi sesión de estudio Vale, muy y bien. ahora reunido contigo y después tengo una clase de trabajo en equipo, del trabajo en grupo y nada, con ganas de empezar esa clase porque hoy íbamos a empezar un tema nuevo. Desde la primera vi que, desde la primera vi, desde... Nada, no podemos hacerla hoy. Quería decir, desde la primera vez que te he visto, tú siempre has tenido esa gana de hacer, ¿no? Pero para la gente que no te conoce, quería hacerte la primera pregunta. O sea, ¿quién eres y qué hacía antes de empezar el camino con Develop? Bueno, yo me llamo Nico y antes de iniciar mi camino con vosotros, yo era coordinador logístico en un almacén de una gran empresa de mi zona, de la zona de Valencia. Y bueno, yo antes de haber conseguido ese trabajo, un trabajo que estaba bastante bien, no lo voy a negar, incluso mucha gente cuestionando mi decisión de haber dejado ese trabajo para unirme a vosotros. Yo, antes de conseguir ese trabajo, yo tenía muy claro que quería dedicarme a la programación, a algo en este sentido. Estuve investigando durante aproximadamente un año el mundillo del IT, de cómo empezar, cómo iniciarse, cómo meterse en el mundo sin haber estado en él antes, porque yo realmente estudios de informática no tengo estudios enfocados a la administración, hice un año de informática, pero lo vi demasiado básico, lo vi más como una clase, como lo que dábamos era ridículamente un nivel muy bajo, era muy ridículo porque era un nivel muy bajo pero a mí siempre me ha apasionado la tecnología. Entonces yo estuve investigando un año y justo cuando yo ya había decidido un camino que iba a elegir por mi propia cuenta, apareció esta academia en mi camino. Yo ya conocía el modelo que ofrece Develop porque hay otras academias fuera de España que también ofrecen lo mismo, pero os conocí a vosotros y me decanté por vosotros por Develop, porque primero es una academia nueva que se está expandiendo por Europa y eso quiere decir que en su punto de origen ha tenido que hacer algo bien para seguir expandiéndose. Investigué un poquito en italiano y en inglés lo que fui encontrando sobre vosotros y la verdad tuve un buen feedback de la gente y ya me apunté y hice la entrevista contigo. Ahora está haciendo tú el feedback. Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz para ti. Y has dicho dos cosas interesantes para mí y quería preguntarte, ¿por qué elegiste estudiar programación? Y la segunda, tú has dicho que se puede empezar desde cero. Y entonces para ti, ¿es verdad que se puede empezar desde cero, por ejemplo, empezando con Develop o no? Entonces son dos preguntitas. Sí, yo pienso que con Develop puedes empezar desde cero porque realmente el primer curso introductorio, que a lo mejor es algo más avanzado de cómo se empieza en la academia, es un curso que yo lo veo enfocado a probar tu lógica pura y dura, porque te enseñan unos conceptos básicos que usarás más adelante. Y con esos conceptos básicos te hacen un examen que pone a prueba tu lógica y todo lo que has aprendido durante un mes. Entonces, yo lo que puedo decir es que a lo mejor empezar tan así puede imponer un poco, pero realmente el contenido está muy bien, hay clases diarias, no es que te den el contenido y te digan aquí lo tienes, ponte a estudiar y luego harás un examen. Y la segunda pregunta que me has hecho ha sido si creo que se puede iniciar desde cero en la programación, ¿no? Eh,
yo creo que sí, yo por mi parte ya tenía un poquito de conocimiento de HTML y un poquito de cómo funciona en Internet en general, porque he trabajado mucho con Internet. Pero realmente a mí, cuando alguien me lo dijo por primera vez, oye, tal, si estás estudiando, porque yo quería empezar a estudiar programación para hacer mods de Minecraft, mods del Counter-Strike, y me dijo alguien que conocí por internet, me dijo, oye, ¿por qué no haces unos cursos y te dedicas a ello profesionalmente? Y yo mi respuesta fue literalmente, yo veo eso de que me supera demasiado, no creo que programar sea para mí. Y me dijo, Ujú. infórmate un poco y busca por internet, busca información. Y eso fue lo que hice. Eso yo trabajaba de repartidor de paquetes en cuando decidí investigar y tenía mucho tiempo libre, no, mucho tiempo que conducía, ¿no? Entonces yo en ese tiempo que yo estaba conduciendo empecé a recopilar datos sobre este mundo. Y cuanto más datos descubría sobre el IT, más claro tenía que era viable formarme y dedicarme en esto. Uno de los datos que más me impactó, que fue una entrevista de un chico con un recruiter, fue que del 80% de la gente que le entrevistaba, el 80% tenían ya trabajo. Entonces, a mí eso fue muy impactante. Decir, ostras, si yo ahora pongo una oferta y busco programadores para mi empresa, el 80% de los tíos que se presentan ya tienen trabajo, están cambiando, buscando algo mejor. Hay un 80% de espacio libre para mí. Yo no puedo ser un 1% de ese 80%. Y ahí fue cuando ya decidí estudiar más por mi cuenta y bueno, acabé en la academia. Claro, porque yo me acuerdo que creo que tú durante, porque la entrevista te la he hecho yo, y me acuerdo que tú me dijiste que estudiaste un poquito de programación, pero el problema era que era todo muy poco práctico al final, ¿verdad? Hmm. Mucha teoría y poca práctica. Exacto, exacto. Y eso es otra de las cosas que me ha gustado mucho de la academia, y es que cada poco que avanzas tienes un ejercicio en el contenido, luego tienes un montón de ejercicios aparte, y eso me ha gustado a mí mucho. Y ya no solo es que me haya gustado a mí, yo tenía un guía, que es mi primo, que ahora ya le he dejado en paz, ya no le estoy molestando más, y yo a mi primo le iba enseñando, le enseñé la academia. El primer día le dije, mira, primo, esto es lo que tenemos. Y a mi primo le gustó. Mi primo tiene 6 7 años de experiencia en la industria. Y, y me dijo, lo mejor que tienen es que tengan tantos ejercicios, porque es que práctica, práctica y práctica. Y ya no solo los ejercicios que hay dentro de la plataforma, sino que la misma plataforma te redirige a páginas que son de su confianza para que tú hagas más ejercicios aún si quieres. Entonces, eso es un plus muy, muy potente, porque cuando tú estudias por tu cuenta, realmente no le das esa importancia al practicar, o de donde he conseguido tener contenido gratis, no se enfocaban luego tanto en practica esto, aquí tienes 20 ejercicios diferentes donde puedes practicar el CSS. Perfecto, gracias. Y otra preguntita que quería hacerte, una curiosidad. O sea, en España hay mucha escuela de código y Developer es una empresa italiana al final. Y la pregunta es, ¿por qué elegiste a nosotros y no a una empresa de España, por ejemplo? Porque es lo que he dicho al principio, que una empresa se esté expandiendo. A mí personalmente me gusta la economía, me gusta un poquito de todo, y yo, por los conocimientos que tengo en economía, que una empresa se esté expandiendo, lo considero muy importante, porque quiere decir que donde han estado bien y han hecho un buen trabajo. Entonces, ese fue uno de los puntos más importantes para mí. Decir, esta academia no tiene mucho tiempo, tienen mucho potencial, tienen mucho por qué demostrar. Si
puedo irme a donde ya están acomodados, decir, aquí tienen 5 años de experiencia en España, o puedo irme con los que se quieren comer a los que ya están acomodados. Esto puede parecer una tontería, pero en mi pueblo sacarse el carnet de conducir costaba 1.000 euros. 1.000 euros es muchísimo. Es muchísimo, ¿de Es verdad? muchísimo. Sí, sí, es mucho. Cuando yo cumplí los 18, en el pueblo de al lado abrieron una autoescuela por 500 euros, la mitad de precio. Dices, ¿cómo es posible que la academia de 1.000 euros cueste 1.000 euros y la otra que te ofrece lo mismo te lo está ofreciendo por 500? Porque si tú luego investigas un poco, cuanto más te vas yendo a la ciudad, cuanto más te vas yendo a Valencia, más baratas son las autoescuelas. Entonces, no es realmente lo cómodo y lo fácil hubiese sido apuntarme en mi pueblo, pero yo decidí irme al pueblo de al lado, que era más barato, era una autoescuela nueva y era una autoescuela que tenía mucho que demostrar para que la gente fuese a esa autoescuela y tenga la confianza de decir voy a sacarme el carnet con vosotros. Entonces yo ahí tuve una buena experiencia y se me quedó marcado esa enseñanza de decir, la gente nueva es la que más tiene que demostrar. La gente que ya está acomodada no trae ninguna novedad, no trae ningún aire fresco. Ellos ya tienen, yo qué sé, por mi mente pasa, ellos ya tienen el contenido hecho hace 5 años. ¿Quién me dice que lo están actualizando? ¿Quién me dice, no, si ya han encontrado una cuota de mercado? Por eso, para mí es muy importante, para mí era muy importante eso, decir, Develop tiene mucho que demostrar, tiene una cuota de mercado enorme que puede acaparar. No creo que si se están expandiendo estén haciendo un mal trabajo. Y entonces decidí confiar en la plataforma y vaya, no me arrepiento para nada. Qué guay. Y hasta ahora que a nivel técnico y humano también, ¿qué estás aprendiendo? A nivel técnico, de momento estamos para mí seguimos en las bases, aunque ya hayamos tocado un poquito de JavaScript, estamos viendo las bases desde el principio. Eh, mm, Hablando con un compañero llegamos a esta conclusión, porque la conversación era, ¿por qué nos están enseñando los metadatos en HTML o el tamaño de las páginas en HTML, ¿no? Pues decirle al HTML, decir, quiero que esto sea 500 píxeles de largo, como mucho. Llegamos a la conclusión de tú cuando estás en el colegio no te enseña la Segunda Guerra Mundial, te enseñan primero cómo se hizo el fuego en las cavernas. Entonces, mm, aprecio mucho eso que nos están enseñando desde la base más base, como estamos dando, para mí HTML ha sido dar historia de la programación web, porque todo se hacía con HTML al principio, nos han enseñado HTML a nivel profundo, podría llegar a decir, porque nos han enseñado muchas cosas en HTML, que luego realmente las sustituyes todas con CSS. Luego te enseñan CSS y te enseñan que todo lo que has aprendido en HTML solo te tienes que quedar con estructurar, porque para hacerlo bonito lo vas a hacer con CSS. Y luego cuando empiezas JavaScript te enseñan que CSS está muy bien para darle color, para darle la forma a la web, pero con CSS lo vas a acabar haciendo, le vas a poner el maquillaje que necesita para ser vistoso para todo el mundo. Entonces aprecio un montón que nos haya puesto una base bastante importante y con ganas de seguir superando los siguientes bloques. Muy bien, que estoy segura que vas a superar. Esperemos, Y esperemos. una de las últimas preguntas que me gustaría hacer, eh, hablamos un poquito de sueños. Ahora que acabarás el curso, ¿qué te gustaría hacer? Pues lo que me gustaría hacer es primero empezar a trabajar, coger un poquito de experiencia, la necesaria. Y una vez yo me sienta preparado y cómodo con lo que estoy haciendo, porque para mí es muy importante sentirme preparado y cómodo, no me gusta arriesgar sin sentirme seguro. Tengo algunas ideas en mi cabeza y me gustaría llevarlas a cabo como
como aplicaciones web enfocadas a ciertos sectores y me gustaría acabar desarrollando mis propias aplicaciones y mis propios programas. Qué guay, suerte, suerte para eso. Vale, la última pregunta. ¿Qué dirías a una persona que quiere empezar pero no sabe cómo? O tiene miedo. O siente que la programación no es demasiado difícil. Yo lo que le puedo decir a esa persona es que el riesgo es bueno. Realmente la academia te da herramientas para empezar desde cero, te da herramientas de que si sientes que no es lo tuyo, te puedes salir sin ningún problema, sin ningún tipo de coste. Tienes un periodo de prueba muy grande y que considero que esos son ya dos motivos suficientes como para tomar el riesgo de decir, no tengo nada que perder, voy a intentarlo. Pero más allá de lo que es la academia, yo uso mi ejemplo, yo a mis amigos les enseño mi ejemplo e intento ser un ejemplo porque ellos también quieren dedicarse a algo parecido. Y yo se lo digo, yo tenía un trabajo que era un trabajo genial, que cobraba nada mal, que, que, cual- que cualquier otra persona le hubiese gustado estar en mi puesto, porque era un puesto de responsabilidad, de poder, de mandar, de decidir y de que todo lo que se hace pasa por ti. Entonces yo cogí, decidí, decidí que eso estaba muy bien, pero que podría estar mejor, que la programación te da muchas cosas que mm, son muchas cosas en un conjunto que no hay otra o hay muy pocas profesiones que te las puede dar la programación desde un poco de libertad a la hora de trabajar, porque no tienes por qué ir a una oficina siempre, de un poco de decir, tienes muchas ramas donde elegir porque tú no te tienes por qué enfocar en hacer páginas web a landing page, a negocios pequeños. Puedes llegar a decir, aprendes una base y con esa base que tú tienes ya lo puedes traducir a los otros lenguajes de programación. Entonces, realmente, si tú te quieres dedicar a hacer tengo un compañero que se quiere dedicar a hacer programas para utensilio médico. Tengo otro compañero que realmente a él lo que le gustaría hacer es pura inteligencia artificial. Entonces, aprender a programar, aprender las bases de programación es tan potente que lo puedes trasladar a cualquier objeto físico de la vida real hoy en día, porque hoy en día todo está digitalizado. Entonces, considero que es importante tener unas bases y desarrollarlas, porque puedes llegar a donde tú realmente quieras con la programación. Entonces, no creo que nadie deba tener miedo, porque si ellos investigan, se dan cuenta de que la programación no consiste en escribir un tocho así de código y presentárselo a tu jefe y si a tu jefe no le gusta te va a echar a la calle. Es que cuando empiezas, cuando eres un junior, lo que te van a pedir es que cojas tu trozo de el trozo de código que lo ha hecho alguien que tiene muchos más años de experiencia que tú y que intentes y que busques un error y que si te parece que todo está bien, pues traslades esa información de, oye, este código está bien. Que al principio realmente nadie te va a pedir que seas el as del frontend ni del backend. Al principio las empresas te dan su propia formación, te dan un tiempo de adaptabilidad que es lo que decía antes. Ninguna otra profesión te, te da. Gracias, Nico. Fue un placer escucharte y fue un placer ver que estás bien y que te gustó y que te sigue gustando. Y yo, para mí, como te he dicho siempre la otra vez también, mucha suerte para todo, ¿vale? Muchas gracias, Xaviera, y un placer también volver a verte y volver a hablar contigo.